Buenas tardes, bienvenidos. Empezamos la segunda charla del ciclo de conferencias de conversaciones de la Sociedad Catalana de Mediación Salud. Hoy sí es una tarde de julio, hace calor, hemos pasado un gran confinamiento, así que les agradecemos muchísimo este rato que vamos a compartir con dos profesionales que enseguida les presentaré. Será una charla breve, durará unos 45 minutos y seguro que será muy intensa. Hay tres cuestiones previas antes de empezar. Les queremos decir que la conversación mañana estará disponible en YouTube, entrando en la web de la Societat. También, si les apetece, pueden compartir en las xarxas con un hashtag que es invisiblesscms. Y también que a lo largo de la conversación pueden participar en el chat con comentarios o preguntas o lo que les apetezca. Y ahí vamos. El título de la conversación es la necesidad de escuchar y comprender a los invisibles, de momento, con comillas, de la pandemia. Nos vamos a hacer muchas preguntas y para ello, para encontrar respuestas, hemos invitado a Pablo García y a Antoni Sisó. Pablo García es enfermero. Él trabaja en este momento en un equipo PADES. Pablo se define, cuando le preguntamos cosas, no expliques muchas cosas de mí, lo que yo me defino es como enfermero. Le apasiona, le gusta mucho la atención domiciliaria, se ha especializado en el enfermo crónico. Pablo trabaja con el paciente en el momento de más vulnerabilidad y lo hace en esta fase final de la vida del paciente. Su equipo y él administran la medicación que el paciente necesita para paliar el dolor. Pero lo más importante es que lo que le proporcionan es confianza y serenidad. En Pablo hay escucha y hay reconocimiento. Y detrás de la mascarilla siempre tiene una sonrisa y un gesto cómplice y afectuoso. Y Antoni Sisó es médico de familia. Estamos muy contentos de tener un enfermero y un médico de familia. Es también, y por eso está aquí con nosotros, el presidente de la CAMFIC, que es la Sociedad Catalana de Medicina de Familiar y Comunitaria, la más importante que hay en Cataluña. Cuando hablas con Antoni, pues con una gran pasión te explica que tiene 3 focos profesionales y no sabe escoger. Se dedica a la asistencia, se dedica a la investigación y la docencia. En este momento, pues te explica, estoy dirigiendo 6 tesis y le gusta muchísimo su trabajo. Vibra cuando habla de él. Es un creativo nato y por ello impulsa proyectos, contagia entusiasmo, ya lo verán, y además se manifiesta públicamente en los medios con mucha valentía. Confiesa que no le gusta nada moverse en la incertidumbre y que en eso conecta muy bien con sus pacientes, así que pide las pruebas que considera necesarias. Si pasas por su consulta, pues también hace una confesión y hay un poco de demora, pero también descubres que los pacientes nunca se quejan. Considera que la entrevista con el paciente es un momento para poder curar sin medicamentos. Así que con Pablo y Antoni vamos a dar pie a hablar de la conversación que tenemos hoy. Pero antes, con lo que está cayendo, nos vemos obligados también a hacer un pequeño apunte sobre la actualidad. El Segrià, a Mariñas, algunos barrios de Barcelona, bueno, 67 puntos en España, mascarilla obligatoria a partir de hoy. ¿Cómo veis este momento y qué os preocupa más? Os pido que en esta entrada hagáis una aportación breve, tipo tuit. Pues si tuviera que decir un titular diría, sabemos más, estamos mejor preparados, no cometamos los mismos errores que en el mes de marzo y abril. Este sería mi tuit. Muy bien, gracias. Yo un poco en la línea que la experiencia que hemos adquirido nos sea útil para el futuro. Bien, muchas gracias. Bueno, pues está claro que lo que no podemos es bajar la guardia, ¿no? Y
en este no bajar la guardia, pues habrá que seguir hablando seguramente de los invisibles y a ver si descubrimos quiénes son y si las dos personas que nos acompañan forman parte o no de los invisibles de la pandemia. Durante la crisis, los enfermos no COVID y los profesionales que no han estado en primera línea han desaparecido del escenario, han dejado de ser vistos en los medios, en el ámbito político, en el ámbito económico, incluso en el social. Consideramos o podemos considerar que son los invisibles. Así que lo que les proponemos a Pablo y a Antoni y a todas las personas que nos están escuchando es que mantengamos una conversación con una intención crítica y propositiva también sobre la necesidad de escuchar y comprender a los invisibles. Queremos descubrir quiénes son, qué hemos aprendido y qué hay que desaprender o hacer distinto si vuelve a suceder algo similar. Así que empezaré con Pablo. Pablo, con muchas ganas también de conocer más el trabajo que haces y a quien tú representas, Pablo nos va a traer mucho la voz del paciente en esta conversación, aparte de los profesionales, porque él lo es, pero también está muy cerca del paciente y de las familias. Hemos considerado que es muy valiosa las aportaciones que nos puedas dar. ¿Cómo te has sentido tú como enfermero? ¿Cómo percibes que se sienten los enfermos y las familias, teniendo en cuenta que trabajas con enfermos oncológicos en fase ya crítica? Pues sí, mira, como has dicho, mi paciente tipo es un enfermo oncológico, aunque no siempre, normalmente sí que es oncológico, pero no siempre, pero sí que hay algo en común, que es un paciente que ya está en una fase avanzada de su enfermedad, un paciente muy, muy frágil, que necesita de unos cuidados muy, muy importantes y muy complejos. Entonces, con esta pregunta que me haces, ¿no?, de cómo me he sentido, me ha hecho reflexionar un poco, porque realmente aún no hemos tenido tiempo de asimilarlo todos estos meses que hemos estado en esta pandemia. Entonces, me vienen a la mente el sentimiento de sentirme desbordado, sentirnos como un poco desbordados por la situación que nos encontramos. Mi equipo, el equipo PADES, somos un equipo pequeñito, lo formamos una enfermera, 3 enfermeras y un médico, y a raíz del COVID, una de las enfermeras se traslada a acción para el COVID, con lo que nos quedamos con menos personas, y esto hace que haya una sobrecarga importante a los cuidados y tenemos que hacer frente de la mejor manera posible. ¿Qué más nos viene a la cabeza? La preocupación porque vemos un paciente que necesita y quieres poder ayudarle en todo lo que sea necesario, y a veces te ves que no eres capaz de llegar, que no estás seguro si estás haciendo todo lo necesario, si podrías haber hecho más, porque vamos un poco desbordados, la palabra es esa, desbordados, y nos preocupamos mucho por intentar llegar, ofrecer todo lo que necesita el paciente. Por otra manera, ha sido una época que también me ha hecho sentir feliz, ¿no? Es extraño, pero es decir, hay un equipo, ¿no? Normalmente el personal sanitario hay mucho de vocación y se crean equipos muy fuertes, y en mi caso, pues el equipo con el que he compartido todas estas experiencias ha ayudado mucho, ha habido mucha cohesión y nos ha ayudado mucho a poder llevar el día a día, porque realmente ha sido muy, muy duro. Ahora lo que tengo es un sentimiento de preocupación, ¿no? Del futuro, de lo que nos puede venir, porque estamos en un momento de tanto agotamiento que estamos, yo tengo, no sé si miedo, pero sí bastante preocupación, en el sentido de que si vuelve a venir, voy a estar al 100%, porque lo van a necesitar, los pacientes van a necesitar que tú estés al 100%. Y ahora mismo, pues eso, tenemos una sensación de cansancio, de agotamiento. Estamos en julio y no recuerdo casi ni qué ha pasado en marzo, ni qué ha pasado en abril, ni qué ha pasado en mayo, por ejemplo. Me cuesta hacer un poco de idea. A nivel de pacientes, nos hemos encontrado que los pacientes se sentían abandonados.
completamente abandonados. Además, es lo que más te decían, me siento abandonado, de repente me anulan todas las visitas que tenía en el hospital, me anulan todas las pruebas con las que yo tenía esa esperanza de a ver si sale bien o sale mejor y me encuentro un poco mejor, y de repente todo se basa en un contacto telefónico que ellos no necesitan, necesitan esa cercanía de esa persona en la que confían, ese especialista en el que tienen depositada toda su confianza y que en este momento no lo tienen. Se encuentran aislados, como olvidados, como apartados del sistema. Se junta eso, que los pacientes no se encuentran bien, pero tienen miedo a ir al hospital. Ir al hospital porque ir al hospital significa que vas a dejar de ver a tus seres queridos y que vas a estar en soledad. Y entonces, pues, lo que hacen es eso, asumir cuidados en domicilio. Básicamente estén más o menos capacitados. Hemos visto mucha fortaleza de las familias. Hemos visto una fortaleza de las familias para afrontar todo lo que venía encima, el hecho de cuidar al familiar en casa, increíble. Pablo, de la intervención entendemos que cuando hablamos de invisibilidad, hablamos de abandono, de olvido, de no estar, de no existir casi. Entendemos que para ti, para tu equipo, pues estos pacientes han sido visibles para vosotros y eso ha significado un esfuerzo muy grande. Vamos a seguir hablando de invisibilidad. Antoni, los médicos de familia, que además es que estáis, ¿no? Que estáis y que habéis estado recibiendo a los pacientes siguen existiendo, la gente enfermamos a pesar del COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo os habéis sentido, crees tú, que estás como presidente de la CANCIC, los médicos de familia durante este proceso? Te añado una pregunta más para que puedas hacer una respuesta, incluyendo específicamente qué te ha preocupado más a ti. ¿Qué es lo que aún a eso que te preocupa, si le das vueltas, si es algo que hay que seguir trabajando o ya está resuelto, porque ¿no? Ha habido fases diferentes, te hemos leído en la prensa, te hemos escuchado en la radio? ¿Qué aspecto de todo esto, ahora que con esta mirada que nos da Julio, hay algo que te haya sorprendido positivamente desde el lugar que ocupas y tu profesión? Nos hemos sentido de maneras muy distintas según los momentos, ¿no? Es decir, la historia empieza con una crisis epidémica que también es una crisis sanitaria, porque no tenemos ningún sistema sanitario que tiene capacidad de respuesta para responder a esta gran epidemia que hemos tenido, ¿no? A ver, desde la atención primaria, desde los equipos de atención primaria, desde los centros de salud, ha habido momentos y sentimientos muy distintos, incluso divergentes. Desde momentos iniciales en los que éramos invisibles. ¿Por qué éramos invisibles? Porque solo existían camas hospitalarias, respiradores, UCIs. Esa era la prioridad realmente de la pandemia, ¿no? Hasta que llega un momento en que, a pesar de esa realidad, eso fue las primeras 2 o 3 semanas, digamos, el virus avanza, va afectando cada vez a más personas y nos encontramos en que alguien decide incluso cerrar centros de salud. Dices, menudo disparate, cerrar un centro de salud. ¿Cómo se puede cerrar un centro de salud de alguien que va a ser dado de alta en el hospital y que se requiere que siga seguimiento desde su centro de atención primaria cuando su centro de atención primaria va a estar cerrado? ¿Cómo se va a explicar eso, ¿no? Entonces, incluso aquí en Cataluña lo vivimos de cerca, algunos centros, algunos directivos sanitarios quisieron cerrar centros de salud, ¿no? Ante esa situación, nosotros como organización nos opusimos desde el primer momento, pero no solamente nosotros, también los directores de equipo de atención primaria. Y a partir de ahí es cuando pasamos a ser algo visibles, ¿eh? Pasamos de esa invisibilidad a una visibilidad, sobre todo en los medios de comunicación y también en la administración sanitaria. Es cuando la administración y medios de comunicación empiezan a hablar de nosotros. Y sobre todo es cuando también nosotros tenemos la capacidad de explicar que el virus, en su afectación clínica, en su afectación a la población, se comporta como un iceberg, ¿no? Es decir, cuando vemos un iceberg por televisión, vemos normalmente y lo filmamos y lo fotografiamos y lo disfrutamos porque son bellezas
de la naturaleza los disfrutamos desde la parte de arriba, desde la parte que está flotando, desde la parte visible. Y eso sabemos que es agua congelada y corresponde normalmente a un 15, máximo un 20% de lo que es auténticamente un iceberg. La COVID, la enfermedad por COVID, es un iceberg, en el sentido de que en medios de comunicación hasta ahora se ha estado viendo ese 15% que emerge como un iceberg, pero no se ha estado viendo ese 80-85% de casos de pacientes que están sumergidos y que existen, que realmente son personas con nombres y apellidos, pero que han sido muchas veces invisibles, como se titula este webinar de hoy, y que han sido atendidos por los médicos de familia y por las enfermeras de atención familiar y comunitaria desde los centros de salud, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, la fase inicial de la crisis por la COVID ha sido una fase en la que realmente hemos sido profesionales invisibles y que poco a poco eso se ha ido transformando en el sentido de que cuando hemos dispuesto de protección para poder realizar nuestro trabajo, cuando hemos podido disponer auténticamente de equipos de protección individual para poder atender a las personas, las COVID y las no COVID, cuando hemos podido disponer de esos equipos y de esas mascarillas para atender a las personas a nivel domiciliario, pues entonces hemos podido cumplir con nuestra misión de manera segura y además pues ser eficientes en cualquier ámbito de atención. Cuando digo cualquier ámbito de atención me refiero no solamente al centro de salud, no solamente al domicilio de las personas, sino a los nuevos ámbitos de atención que han ido apareciendo, que se han hecho visibles también, desde la invisibilidad se han hecho visibles, como por ejemplo hospitales de campaña. Hay que recordar, hay que decir y hay que aprovechar, y aprovecho este foro para decir que muchos hospitales de campaña han sido atendidos por médicos de familia. El hospital de campaña paradigmático a nivel de España ha sido IFEMA, el pabellón de IFEMA. Yo he reconocido a muchos compañeros médicos y médicas de familia y enfermeros también de atención primaria prestando atención en los hospitales de campaña, en el hospital de campaña de IFEMA, ¿no? Pero también en las residencias geriátricas, otro ámbito en el que seguramente a lo largo de esta tarde podremos ir hablando. No todas las residencias geriátricas son de titularidad pública, no todas han sido, no todas eran atendidas por médicos e enfermeras de atención primaria, y sí que lo han sido en esta ocasión, porque una cosa es no tener la competencia para atender un ámbito de atención y otra cosa es tener responsabilidad para atender ese ámbito. Y lo que hemos hecho ha sido ejercer esa responsabilidad y ir a esos ámbitos a atender. Respecto a cómo nos hemos sentido, que esa es tu pregunta, nos hemos sentido en relación a cómo se ha ido desarrollando toda esta realidad. Inicialmente invisibles, posteriormente algo mejor cuando hemos podido ejercer nuestro trabajo con seguridad, y luego ha habido un sentimiento muy importante de cooperación y de solidaridad entre los profesionales y entre los ciudadanos también. Yo creo que gracias a iniciativas de carácter solidario hemos podido ejercer mejor nuestra función. Y hay un dato muy curioso. Nosotros, nuestra institución, llevamos a cabo una encuesta dirigida a directores y directoras de equipos de atención primaria, que nos lo contestaron, que consideramos que ha sido realmente auténticamente significativa. Y lo que quisiera destacar de esa encuesta de directores de equipo de centros de salud aquí en Cataluña es que todos nos daban una información interesantísima. Es que muchos nos relataban que se habían sentido auténticamente directores. Habían podido resolver situaciones, habían podido resolver y hacer frente a necesidades sin esperar órdenes desde arriba. Es decir, habían ejercido una autonomía profesional fundamentada en sus valores para responder necesidades sin necesidad del corsé muchas veces administrativo que tienen las instituciones sanitarias públicas, ¿no? Eso es realmente importante y hay que aprender de eso, ¿eh? ¿Qué es lo que me preocupa? Que no cometamos los mismos errores. Ahora estamos en una fase de meseta. El virus no se ha ido, el virus está entre nosotros, va a seguir estando entre nosotros. Como hemos dicho al principio de la charla, hay brotes en Galicia, perdón. Bueno, iba a decir en Andalucía, probablemente también hay alguno, no lo sé. En Cataluña, por supuesto, va a seguir habiendo esos brotes. Habrá que controlarlos de manera precoz, ejerciendo acciones contundentes. Algunas que no nos van a gustar, pero que van a tenerlas que hacer, sobre todo vamos a tenerlas que hacer para preservar a los más vulnerables. Eso me preocupa, que no cometamos los mismos errores, porque los hombres y las mujeres somos aquellos, como dice el dicho, que cometemos el error, tropezamos dos veces con la misma piedra. Esperemos que eso no ocurra.
Muy bien. Pues de momento vamos contestando preguntas, ¿no? Porque parece que en la parte invisible ya encontramos los enfermos oncológicos, encontramos a enfermeros, encontramos a médicos de familia que han tenido que pasar por una fase de invisibilidad y convertirse en visibles en el momento en que adoptan una postura más autónoma, independiente y solidaria y proactiva, seguramente. Y bueno, es interesante cómo podemos pasar ya de la invisibilidad a la visibilidad, ¿no? Que es tomando las riendas del asunto que tenemos entre manos. Hablaremos un poco más de esto. Ahora lo que me quiero es, Pablo, y a raíz también de lo que contesta Tony, que ya salen como recursos y estrategias que utilizan los equipos, hemos visto cómo el Ministerio de Salud y el Departamento de Salud, o al menos la ciudadanía, hemos interpretado cierta ambigüedad con los criterios. A veces, como nos llegaban por la prensa, criterios muy estrictos, otras veces contradictorios o parecían aparentemente arbitrarios. ¿Cómo habéis resuelto en vuestro equipo, PADES, que estáis directamente con las llamadas, suponemos, del ICO y la llamada del paciente o el familiar? ¿Cómo habéis resuelto esto durante el COVID? ¿Cómo habéis seguido yendo a la casa de los pacientes? ¿Cómo lo habéis hecho? En un primer momento, la verdad es que la directriz que nos llega desde arriba es limitar en toda la medida de lo posible las visitas domiciliarias y hacer contacto telefónico con el paciente para hacer un seguimiento. La realidad es que no se puede, no pudimos hacer. Nos ayudan, nos facilitan el teletrabajo todo lo posible, pero el paciente no necesita del contacto, necesita que estemos ahí, ¿no? El tristemente fallecido Pau Donés ya lo dice en su canción, ¿no? Dice, y gracias por estar, ¿no? Al final el estar es muy importante para el paciente, ¿no? Y venimos de eso, se sentían muy solos, muy aislados de todo y necesitaban una figura un referente, ¿no? En cuanto a su salud, en cuanto a sus problemas, sobre todo nuestros pacientes son pacientes que tienen cáncer, con la connotación que tiene esa palabra, ocupados, asustados, en casa. Entonces, el hecho de hacer contacto telefónico, que era la primera directriz que se nos da, vemos que es imposible. Y a nivel de nuestros jefes y demás no hay ningún problema, lo entienden perfectamente. Tomamos todas las precauciones posibles y salimos a la calle a visitar. La verdad es que el paciente en un inicio quizás sí que tiene miedo al contagio. Esto es una realidad que hemos vivido, pero enseguida ven que vas preparado, que te preocupas, que intentas hacerlo todo lo mejor posible y al final eres una luz para ellos, ¿no? Lo viven como algo bonito y bueno y se sienten visibles, se sienten que hay alguien ahí al lado que va a estar pendiente de él, de su familia y de todo lo que vaya a pasar. Porque hasta que nos llegan a nosotros sí que es esa realidad que lo han pasado muy mal. Han pasado muy mal porque han perdido referentes, han perdido todo contacto. Somos un país, somos latinos. El contacto es básico en nuestra sociedad y de repente de un día para otro se pierde. Nuestra llegada la viven muy bien. La viven como si fuésemos sus ángeles de la guarda, que estaremos allí, que solo tienen que llamar, acudimos al domicilio y estamos para eso. Yo, a raíz de una puntualización del compañero Antonio, es esto. Yo creo que el tema del COVID nos ha unido, nos ha hecho unirnos y ¿no? A veces está por un lado el hospital, por otro lado está primaria y como que, bueno, ¿no? Primaria, pero el hospital es lo más importante y a nivel de profesionales hemos visto que primaria es potentísima. Lo que decía de los hospitales de campaña, compañeros míos del CAP también han estado allí y la verdad es que se ha visto que tenemos una sanidad buena. Hay que mejorarla, hay que potenciarla y hay que luchar por ella, sobre todo hay que luchar por ella, pero hay unos profesionales muy capacitados, muchísimo. Bueno, me lo has puesto fácil
Pablo, me lo has puesto fácil porque, hombre, viene muy bien este comentario que haces, porque a veces encuentras que desde las administraciones públicas se esfuerzan mucho en fragmentar la atención, a veces, de manera innecesaria, de manera innecesaria. Eso no ayuda a nadie, es decir, fragmentar la atención, por ejemplo, creando nuevas especialidades cuando España es uno de los países de la Unión Europea con mayor número de especialidades, eso no ayuda a nada. Si algo se ha visto durante esta crisis es que precisamente los médicos de familia, las médicas de familia, los enfermeros en atención familiar y comunitaria, enfermeras, han demostrado justamente eso, su pluripotencialidad. A mí me gusta hablar de esa palabra, de la palabra pluripotencialidad, en el sentido de que hemos sido capaces de atender a personas en los centros de salud, en los domicilios, en los hospitales de campaña, en residencias geriátricas, en cualquier ámbito de atención que se nos ha de algún modo encargado, ¿no? En relación a la pregunta que hacías, Mercè, Sí. creo que es relevante no olvidar todavía, estamos en julio del 2020, se declara como pandemia febrero, han transcurrido solamente 5 meses. Yo creo que es bueno recordar, tanto para los profesionales como por parte también de los ciudadanos, y ciudadanos somos todos, que es que este virus realmente es nuevo. Todavía es un virus del cual sabemos poco. Sabemos tan poco que, fijaros, todavía en este momento no sabemos exactamente de manera certera cuál es el mecanismo de transmisión. Todavía a día de hoy estamos especulando si realmente, después de un estornudo, por ejemplo, cuántas horas se mantiene ese virus en el ambiente. Todavía no hay respuesta a esa pregunta. Las respuestas todavía son especulaciones en este momento. Es decir, tenemos un virus con menos de medio año de vigencia del cual todavía tenemos poco conocimiento y eso nos va a generar incertidumbres y, claro, las incertidumbres para alguien que planifica salud, para los planificadores sanitarios, pues es algo complicado de manejar. Otro apunte en lo que decía Pablo, que me ha gustado también, que somos los referentes, ¿no? Efectivamente, se han generado, en base a ser los referentes, por un lado. Por otro lado, ese referente desaparece momentáneamente porque lo que hay que evitar es el contacto físico, porque el contacto físico es el que puede provocar contagio. Bueno, pues lo que nos ha surgido son nuevos modelos de relación. La tele, lo que queramos, o la vídeo, lo que queramos, la teleasistencia, la videoasistencia, la vídeo o la teleconsulta, lo que nos ha puesto sobre la mesa es un nuevo modelo de atención entre los profesionales y los pacientes. Un nuevo modelo de atención. Un modelo de atención que puede ser, por cierto, puede llegar a ser muy cálido y puede llegar a ser muy reconfortante. Pero por cálido y reconfortante que sea, nunca lo va a poder ser como la atención en persona. Y explicaré una anécdota. Ayer comentábamos con unos compañeros nuestros, nos decían, Harvard, la Facultad de Medicina de Harvard parece que tiene una iniciativa que es crear el grado de medicina online. Yo les decía, tranquilos, no va a tener, quizás sí pueda tener un éxito parcial, puede tenerlo, porque público lo hay para casi todo en la vida, ¿no? Pero va a ser imposible hacer una carrera universitaria de medicina o de enfermería online, porque en un momento dado se va a tener que tocar al paciente, habrá que tocarle la barriga para explorarle el hígado, o sencillamente habrá que cogerle de la mano para acompañarle en una situación difícil, en una transmisión de malas noticias. Es decir, hay cosas que son conocimientos que quizá online se puedan transmitir, pero hay habilidades y actitudes que es muy difícil evaluarlas online. Por lo tanto, seguro que medicina o enfermería o tantas otras profesionales sanitarias online va a ser muy difícil explicarlas. Seguramente podríamos establecer otra conversación sobre, se me ocurre, el tratamiento y el trato, ¿no? Que tendría que ver con esto que explicáis de si lo virtual y lo asistencial o lo cinestésico puede curar tanto, ¿no? Al paciente si lo hacemos de una manera o de otra. Creo que estamos hablando de que, según el trato, le damos una visibilidad al paciente o le damos otra, ¿no?
Y también, Toni, me haces pensar, cuando el médico de familia en los CAP os llegan vuestros pacientes no COVID, de enfermedades diversas, y tenéis que entrar en el sistema de derivación a especialistas porque necesitáis que ese enfermo vaya al hospital y quizá os vuelve, según lo que le estáis pidiendo, si no se queda allí. Y el hospital, para ahora mismo, se ha convertido en una especie de agujero negro que los pacientes tienen la percepción de que se los abduce y ya no saben si volverán, aunque sea de una apendicitis, ¿no? Es un poco bestia esto, pero esta sensación. ¿Cómo ha sido estos meses, Antoni, la relación con los especialistas? ¿Hay fricción? Estamos en un ámbito, ya veis, Sociedad Catalana de Mediación en Salud, estamos siempre buscando problemas y conflictos y gestión de lo invisible para poder gestionar los conflictos. ¿Cómo ha sido esto para ti? Bueno, los conflictos interprofesionales realmente existen, negarlos sería mentir. Y yo diría que, bueno, has hecho una pregunta que podría ser un webinar específico. Son importantes desde un punto de vista de competencias, desde el punto de vista de las capacidades, desde un punto de vista de los niveles de resolución, incluso hasta podríamos llegar a hablar de intrusismos, eventualmente. Es decir, que el tema de la relación interprofesional y de la coordinación entre ámbitos asistenciales da para mucho. Lo que ocurre es que en el contexto de esta crisis epidémica de la COVID, yo pienso que aquí, bueno, hemos asistido a varias cosas. La primera, por ejemplo, en relación a la elaboración de protocolos de actuación, ya sean de carácter clínico, diagnóstico, terapéutico, los hospitales han hecho sus propios protocolos que además en muchas ocasiones no han coincidido. Es decir, tú puedes tener un gran hospital, el hospital A, que ha desarrollado su protocolo de actuación y el hospital B, que ha desarrollado el suyo. Y además pueden ser distintos. Eso es arriesgado, porque que esos protocolos se han hecho con la mejor de las intenciones. Ante una situación como esta, todo el mundo ha tirado de altruismo, todo el mundo ha querido aportar, pero esos protocolos distintos pueden generar inequidades en salud y eso es arriesgado. No ha habido tampoco, yo no he tenido la percepción de que se haya producido o de que haya existido un elemento coordinador de todos esos protocolos. Incluso en Cataluña, por ejemplo, en la propia consejería hemos hemos contemplado cómo habían protocolos que de algún modo eran provistos por Salud Pública y, por otro lado, el CatSalut proveía otros protocolos que desactualizaban a los anteriores. Entonces, ha habido un exceso ha habido una infoxicación, es decir, un exceso de información en cuanto a protocolos, ¿no? Pero es que además de estos protocolos, y yendo hacia tu pregunta, muchas veces he tenido en cuenta el ámbito comunitario. Es decir, son protocolos de atención hospitalaria, pero dices, bueno, pero el paciente afortunadamente se va de alta, está en casa, hay que hacerle seguimiento y ahí ha habido un gap en el que no ha habido protocolos de atención. Poco a poco han ido surgiendo porque los propios médicos de familia, los propios equipos de atención primaria se los han ido creando esos protocolos de atención y luego realmente la administración sanitaria pues también ha estado ahí dando respuesta. Es decir, al final nos damos cuenta de que desde atención primaria, desde atención hospitalaria, se han hecho muchos protocolos, pero cuesta encontrar un protocolo único de actuación para este tipo de paciente. Yo realmente en este momento no sé si existe ese protocolo único de actuación y que además perdure en el tiempo. El virus es nuevo y los protocolos se tienen que actualizar muy a menudo, pero realmente protocolos compartidos, auténticamente compartidos, con visión comunitaria, yo no los he visto. Esto es importante. Esto es importante. Al final los protocolos los elaboran profesionales y para que los elaboren hay que poner en contacto profesionales, lo que tú comentabas en tu pregunta, profesionales del ámbito hospitalario con los del ámbito de la atención primaria. Yo creo que ha habido bastante comprensión mutua desde nuestra institución, desde la Sociedad Catalana de Medicina de Familia. Siempre hemos apostado porque la relación entre la medicina hospitalaria y la atención primaria sea una relación de reciprocidad. Yo creo que esa es la palabra. Reciprocidad quiere decir reconocimiento mutuo. Si a mí un médico del hospital no me reconoce como un igual, entonces es que algo no está funcionando o alguien no está entendiendo cómo funciona el sistema. Yo debo de reconocer al digestivo
al internista, al cardiólogo, como alguien igual a mí, como un médico de familia, pero ellos a su vez también a mí. Y esa relación de reciprocidad es la que tiene, de reconocimiento, es la que tiene que ser la base para una buena atención al paciente, porque el paciente nos lo va a exigir, el paciente nos exige una atención continuada, una atención en donde no se pierda información, una información que esté bien registrada en su historia clínica, en donde los médicos de familia somos una parte esencial en el registro de los factores de todo tipo, factores de riesgo, enfermedades, condiciones sociales, vulnerabilidad de los pacientes, y eso va a tener, y esa historia perdura en el tiempo, y los profesionales de los hospitales van a buscar esa información de manera puntual y dan el alta del paciente. Los médicos de familia no damos nunca el alta del paciente, lo vemos continuamente. Entonces, esa relación, reciprocidad tiene que ser muy importante y ese reconocimiento tiene que existir porque somos los que mejor conocemos al paciente. Si nosotros derivamos a un paciente a urgencias, no es porque nos venga en gusto derivar a un paciente a urgencias, es porque pensamos que en urgencias vamos a poder resolver un problema que nosotros en nuestro ámbito no lo vamos a poder resolver. Entonces, yo creo que aquí tenemos por delante un ámbito importante de mejora, sin lugar a dudas, pero sí que es cierto que durante el episodio de la crisis de la COVID, pues ha habido una tregua, ¿no? O como mínimo yo diría que un entendimiento mutuo. Nos hemos reconocido más durante este episodio. Esperemos que esto también sea de aquellas cosas que han venido para quedarse, ¿no? Para quedarse. Y para finalizar, un último ejemplo. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros reivindicamos es que los médicos de familia, por ejemplo, puedan estar junto con la enfermería en algo como es un comité oncológico. Un comité oncológico, ¿qué es? Es un comité de médicos, generalmente hospitalarios, que se reúnen para dar una respuesta terapéutica a un paciente con cáncer. Caramba, esos tratamientos pueden llegar a ser agresivos. Y resulta que es un profesional que mejor conoce a ese paciente. Con lo cual, creo que estoy en condiciones de saber si ese paciente va a aguantar, desde un punto de vista físico, emocional, de soporte social, ese tratamiento o no. Me temo que me gustaría saber, en bien del paciente, qué es lo que le va a proponer el comité oncológico a ese paciente con cáncer, ¿no? Y ahí reivindico, por ejemplo, un rol clarísimo. Determinados espacios hospitalarios deberían ser compartidos en atención primaria y, por supuesto, viceversa. Muy bien. Estamos en la parte propositiva que nos encanta. Simplemente a dar mi opinión, ¿no? A nivel de protocolos unitarios, que no hay, nos hace ver la realidad que hemos tenido hasta ahora. Yo, como optimista que soy, quiero pensar que la COVID nos va a ayudar a mejorar esta interrelación entre primaria y hospitalaria. Yo he estado muchos años a nivel hospitalario y es que incluso entre hospitales pequeños y hospitales grandes, ¿no? Que son tus referentes, que necesitas un especialista que está en un hospital pequeño y necesita una cama de UCI que no tiene en este hospital, tiene que pelearse, y lo digo entre comillas, pero a veces ni entre comillas, ¿no? Con el hospital grande para que te lo puedan coger. Ahí tenemos que intentar unirnos porque el fin es el mismo y cada uno tiene su parte, pero que al final la atención al paciente es primordial. Entonces, cada uno en su ámbito, pero tenemos que conseguir unificarnos, trabajar en equipo porque es la manera de que todo funcione mejor. Y yo espero y deseo que todo esto que hemos pasado, que estamos pasando y que seguiremos, porque esto no se ha ido todavía, que nos sirva para un poco ponernos en la piel del que está al lado, ¿no? Que dar la importancia que se merece primaria, que a lo mejor, pues eso, son un poco los olvidados y al final es eso, es que son los que están allí en el día a día con el paciente. Como bien ha dicho Antoni, es que nosotros no damos de alta, primaria no da de alta al paciente, entonces tenemos que trabajar en equipo para conseguir el bien común. El fin es el mismo. Absolutamente. Vamos a ir acabando. Esta última parte han salido un montón de propuestas muy positivas. Analizando lo que ha pasado, ya vemos un montón, veo el Twitter que va lleno de propuestas positivas para hacer visible lo invisible. La visibilidad es una necesidad y todos necesitamos ser vistos, ser reconocidos por el otro. Nos decía Toni, ¿no? El médico de familia es visto, tiene que ser visto por el médico especialista hospitalario y al revés.
y igual que decía ahora Pablo, es la única manera de existir. Las residencias de personas mayores, que es uno de los temas que dan para otra webinar, seguro. Los enfermos oncológicos terminales y los que no son terminales, los temporeros en Lleida y un largo etcétera, han sido visibles en el momento, han sido visibles por los visibles en el momento en que se han convertido en un problema. Como expertos y habiendo estado en esta parte más invisible, si volvemos a una situación similar, una, dos, tres cuestiones que planteáis que son imprescindibles, muy concretas, aquello que tanto Pablo como Antoni, desde vuestra perspectiva, desde vuestro saber, nos vais a dejar aquí para compartir con nosotros. Para mí, empiezo yo si quieres. Sí. Para mí, algo que es innegociable y que se tiene que mejorar y que se tiene que cambiar, es que el paciente no fallezca solo en una cama hospitalaria. Entonces, para mí es innegociable. Se pueden negociar muchas cosas, pero lo vivido de paciente que entra en el hospital y fallece y ningún familiar puede estar con él en estos últimos momentos de su vida, para mí es algo innegociable, que se tienen que crear los circuitos, se tiene que dar la vuelta. Da igual, podemos hablar largo y tendido, pero tiene que ser algo innegociable. Tiene que ser algo innegociable. Luego tenemos que acordarnos que los pacientes que no son COVID seguirán estando. Entonces, hay que crear circuitos para poder atenderlos dentro de por lo que hemos pasado, que nos hemos dedicado en cuerpo y alma al COVID, pero tiene que haber algo paralelo para poder seguir controlando a este tipo de pacientes, porque están ahí. Y si no los controlamos, luego es que están y van a estar. A mí son dos puntos importantes. Y lo de una muerte digna, una muerte acompañado por tus seres queridos, es algo que tiene que ser innegociable. Es algo que no se puede repetir, porque entraremos en un duelo patológico seguro. Los pacientes no tienen que despedirse de sus seres queridos. No podemos deshumanizarnos. Somos humanos y no nos podemos deshumanizar. Y se tiene que crear lo que haga falta para conseguirlo. Creo que es posible y que se puede hacer. Antoni. Bueno, voy a intentar ser sintético, a ver, porque nos pedías mensajes claves, vamos a ver, y de propuestas de presente y de futuro. Primero, residencias geriátricas. No puede volver a pasar que un virus entre por la puerta de una residencia y mate al 40 o más % de los residentes. Eso no puede volver a pasar. Es decir, si eso vuelve a pasar, habrá que pedirle responsabilidades a alguien. Primero, vinculado con este primer punto, la atención primaria ha sido clave en la atención a las residencias. Del día a la noche pasó de ser competencia de una consejería, en el caso de Cataluña, a otra. Esta otra, en este caso, fue la Consejería de Sanidad. Y fue bien. Afortunadamente fue bien. Los inputs que yo he recibido es que la atención residencial y los residentes, que son para los que trabajamos, se alegraron y se reconfortaron de que atención primaria, los médicos de familia, enfermería, fuéramos a atender a los pacientes que están en residencias, que al final son otros domicilios. Al final hay que ver no tanto el paciente que está en una residencia, sino lo que podríamos llamar la autonomía del paciente. El paciente tiene una autonomía que le permite o estar en su casa o tener que estar en una residencia. Entonces, lo que hemos de desarrollar son herramientas para fomentar esa autonomía del paciente. Si el paciente está en una residencia, esa residencia es el otro domicilio del paciente. Y los médicos de familia queremos esa competencia y queremos ir a ver a los pacientes en esa residencia, porque una residencia no son 4 paredes. Una residencia es un espacio, sí, es un edificio, pero que interactúa con un territorio, con un área básica de salud donde hay recursos de carácter comunitario con los que la residencia puede interactuar y puede promover salud con esos recursos. Y nosotros somos especialistas en medicina familiar y comunitaria y, por lo tanto, conocemos la comunidad. Primer punto, residencia. Segundo punto, seguridad. Pedimos seguridad. Es decir, los profesionales, bueno, tenemos nuestros valores, cumplimos con los valores del profesionalismo, tenemos nuestro propio
nuestro propio código deontológico, pero no somos kamikazes. No somos kamikazes ni somos héroes y tenemos familia, que no son culpables de que hayamos elegido esa profesión. Y por lo tanto, como que no somos kamikazes, queremos seguridad en nuestros lugares de trabajo. No puede ser que volvamos a asistir a espectáculos en redes sociales de cómo fabricarse un equipo de protección individual. Eso no puede volver a suceder, por favor. Tercero, herramientas. Herramientas no me refiero solamente a diagnósticas, que también las necesitamos, a poder disponer de PCRs para poder diagnosticar la enfermedad por COVID, sino también otro tipo de herramientas. La herramienta más importante en atención primaria es lo que estamos haciendo hoy aquí nosotros, es charlar, hablar. La comunicación es la mejor herramienta y para eso necesitamos profesionales. Que no hay suficientes médicos, porque es cierto que no los hay, no hay suficientes médicos para contratar más médicos y para poder ayudar en la atención primaria. Bueno, pues si no los hay, busquémoslo donde los haya, pero probablemente sí que haya enfermeras para poder contratar enfermeras. Contratemos, por favor, también más enfermeras. Y, por supuesto, contratemos también más administrativos sanitarios. Y, por cierto, una vez contratados, démosle nuevos roles, démosles nuevas funciones. Empoderemos al administrativo sanitario, empoderemos a la enfermería para que haga cosas que, por ejemplo, está haciendo medicina. Y hagamos que el médico haga solamente aquellas cosas auténticamente de valor, cosas de valor de carácter clínico. Bueno, yo lo intentaría resumir en estas tres. A partir de aquí habría, si quieres, un cuarto elemento, el de los no COVID, los crónicos, quedaría para mucho. La teleasistencia, la videoasistencia puede ser una herramienta, pero no es válida para todos los crónicos. Yo creo que el desarrollo de nuevos roles profesionales por parte de los integrantes de los equipos de atención primaria nos va a ayudar al abordaje de esos crónicos, pero luego tenemos un reto, y esta es una opinión muy personal. En los últimos 30 años, los hospitales han sabido evolucionar desde un punto de vista de recursos humanos. No tenemos en los hospitales los mismos recursos hoy que hace 30 años. Tenemos más o menos los mismos tipos de especialistas, pero no los mismos profesionales o profesiones. Por el contrario, en la atención primaria, los centros de salud están organizados hoy más o menos igual que hace 30 años. Y eso es lo que no puede ser. Tenemos que transformarlos también en ese sentido. ¿En qué sentido? Incorporando nuevas profesiones. Nuevas profesiones no quiere decir más especialistas. Nuevas profesiones quiere decir profesiones que nos ayuden a responder necesidades. Ejemplos, un dietista. Tenemos una elevada tasa de obesidad infantil. Probablemente necesitamos un dietista en los centros de atención primaria. Necesitamos psicólogos clínicos en atención primaria porque hay mucho disconfort emocional. Y necesitamos, ¿por qué no también, podólogos? ¿Por qué no? Dietistas, podólogos, psicólogos clínicos, es decir, profesiones que nos permitan resolver necesidades. Brutal, los dos. Tenemos que ir cerrando, si os parece. Hemos podido... Aquí hay una pregunta de la señora Ángela Cadena, antes de cerrar, pero es una pregunta COVID. Y estamos, luego a lo mejor cuando cerramos la webinar, porque nos queremos centrar mucho en la invisibilidad de la pandemia. COVID es lo visible, los invisibles son los otros pacientes y los otros profesionales. Como utilizando lo que decía antes Antoni sobre el iceberg, los conflictólogos somos amantes de los icebergs, siempre estamos con triángulos. Y en mediación y en conflictología, podríamos decir que la parte invisible del iceberg es la parte que tenemos que siempre explorar para poder acompañar a gestionar los conflictos de otra forma. Si no se hace visible la parte invisible de la pandemia, y como pasa con los conflictos, lo que va a suceder después va a ser mucho peor. Lo no visto explota y se manifiesta de manera descontrolada porque, como hemos dicho al principio, lo invisible es un derecho ser visible. Hay que reconocer, escuchar y comprender para que todos tengamos un espacio relacional donde desarrollarnos. Y esto es lo que queríamos compartir con todos, ¿no? Nos han quedado muchas preguntas por hacernos
y muchas respuestas por encontrar. Yo les quiero dar las gracias a los dos, os quiero dar las gracias a los dos. Hay muchas frases que he ido anotando y, bueno, voy a escoger alguna. Pablo, recojo una que es innegociable que una sola persona tenga que volver a morir sola. Y a Antoni, le he recogido muchas frases también. He hecho una que, bueno, los médicos de familia hemos pasado de la reactividad a la proactividad y aquí nos vamos a quedar, ¿no? Y os agradezco mucho este rato de compartir conocimiento y continuamos, ¿sí? Hasta la próxima. Muchas gracias por Vale, la gracias. invitación. Es muy amable. Gracias. Mucha suerte. Y muy buen verano con mascarillas. Efectivamente. Exacto. Adiós.